Bueno, ¿me escuchan? Sí. Buenos días a todas. Bueno, conviene, la santidad es el tema de hoy, y por alguna razón que el enemigo de nuestras almas, el diablo, se ha encargado de sembrar, cuando hablamos de santidad, se nos viene a la mente de que es algo aburrido, que es para otro tipo de personas. Pero la verdadera santidad es atractiva, es irresistible, es hermosa, es lo más apropiado para nosotras en todas las áreas de nuestra vida, como empleadas, como madres, como profesionales. La pregunta que hoy nos hacemos es, ¿conviene la santificación a la mujer? Entonces, para contestar esto, vamos a ver qué significa santificar. Santificar significa poner aparte. No sé, Mónica, si estás compartiendo pantalla. Elina, ahí te voy compartiendo, ahí ya lo voy compartiendo. Bueno, santificar significa poner aparte, ser apartado, distinto, diferente. Existe toda una familia de palabras: santificar, santo, santidad, consagrar, consagrado, que tienen el mismo significado básico. Muy a menudo la santificación significa el proceso de separar lo común de lo inmundo para el servicio divino, pero no siempre, si tenemos en cuenta que también significa apartar o poner aparte. Entonces tenemos una definición que se ajusta a todos los casos. En la Escritura, la palabra de Dios, vamos a ver cómo Dios apartó objetos y personas para sí, para ser consagrados para su uso exclusivo. Por ejemplo, en Éxodo 16, Dios apartó un día de la semana y lo llamó día de reposo consagrado al Señor. También Dios apartó un lugar específico donde se encontraría con su pueblo y lo llamó el lugar santo. Vamos a ver qué nos dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento acerca de la santidad. Si me puedes pasar la placa, Moni. En el Antiguo Testamento, la nación de Israel fue apartada por Dios para ser una nación santa. En Éxodo 19:6 vemos, lo cual no significa que su conducta fuera santa o que fueran más justos quienes eran apartados, sino que Dios los llamó santos porque Él los había apartado de otras naciones. Y esta distinción y privilegio conllevaban la obligación de llevar vidas santas. Los israelitas no solo fueron apartados por Dios, sino para Dios. Dice Levítico 20:26, sean ustedes santos porque yo, el Señor, soy santo y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos, les dijo Dios a su pueblo. Por supuesto que hay muchísimos más versículos, pero por una cuestión de tiempo pasamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesús y los autores nos llaman a una vida de absoluta pureza. Por ejemplo, en Mateo 5:48 dice, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. También en 1 Timoteo 5:22, consérvate puro. Además, Dios apartó un nuevo cuerpo integrado por judíos y gentiles y lo llamó iglesia. El término iglesia significa una asamblea llamada fuera. La iglesia no es solamente un edificio o una institución, sino es un cuerpo de creyentes que han sido llamados fuera de este mundo y apartados para los santos propósitos de Dios. Ahora, vamos a seguir avanzando. Ya hemos aprendido lo que es la santificación y hemos aprendido cómo Dios habla de la santificación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero hay varios aspectos de la santificación. Moni, si puedes pasar la placa. Tenemos 3 aspectos de la santificación. Hay una santificación que es posicional, hay otra que es progresiva y hay otra que es perfecta.
La santificación posicional es aquella en la que una persona nace de nuevo en el Señor. Esto significa que por lo que respecta a su posición ante Dios, está perfectamente apartado, puesto aparte para Dios, separado del mundo, porque Él está en Cristo. Sencillamente es la posición de que goza cada cristiano en virtud de pertenecer a la familia de Dios por la fe en Cristo. Significa ser apartado como miembro de la familia de Dios. Y es verdad, a pesar del grado de espiritualidad de uno, de una manera muy real, Cristo es su santificación. ¿Ah? Esto lo dice 1 Corintios 1:30. Yo les voy a pedir que busquen 1 Corintios 6:11, otra hermana que busque 1 Corintios 1:2 y otra hermana que busque Hebreos 10:10. Lo más característico de esta santificación es que nosotras somos santas para Dios por el solo hecho de ser hijas de Él, de haber creído en Él y de haberle recibido en nuestras vidas como nuestro Salvador personal. La que lo tenga, si puede, lo lee. Primera Corintios 6:11. Sí, leo 1 Corintios 6:11, dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bien, muy bien. 1 Corintios 1:2. Bueno, lo la leo iglesia yo, de chicos. Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Bien, gracias, Ana. ¿Alguien tiene Hebreos 10? Yo, Evelyn. Bueno, dale. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Bien, bien, gracias, chicas. Cada verdadero creyente es un santo que ha sido separado para el Señor. Esa es su posición. Por ejemplo, los corintios, con todos los problemas de carnalidad que tenían, Pablo los llamaba santos. Por ejemplo, ellos toleraban el pecado en la comunión, iban a juicio unos a otros, tenían maestros que negaban la resurrección, pero Pablo les escribió: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Los tiempos de estos verbos indican hechos ya cumplidos. Cuando dice ya habéis, no algo por alcanzar. Por lo tanto, hay un sentido en que todos los creyentes son santos porque están santificados. En 1 Corintios 1:2 se describe a todos los cristianos en la iglesia local de Corinto como santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y Hebreos nos recuerda que somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho de una vez y para siempre. La pregunta que hoy te hago es esta: ¿sos salva? Entonces sos una santa. Sabemos que puedes estar pensando, bueno, pero yo no puedo decir esto porque Cristo quiere que yo sea humilde. Entonces, déjame que te explique. La verdadera humildad es aceptar lo que Dios quiere acerca de vos. Te vuelvo a decir, la verdadera humildad es aceptar lo que Dios quiere acerca de vos. Y Dios te asegura que vos o usted es una santa. Ahora bien, esto no te convierte en una persona sin pecado, sino que te hace una persona justificada y perdonada ante los ojos de Dios. Y eso es lo único que tiene que contar, hermanas, es que nosotras somos
santas. Dios nos ve a nosotras como una mujer perfecta porque Él nos ve cubiertas con la justicia de su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios por esto. Entonces, miren, yo aquí tengo un espejo. Ustedes, cuando puedan, pónganse enfrente del espejo. Mírense a la cara y díganse, yo soy una santa. Y esto después transmitirlo a tus familiares cristianos. Si sos una hija de Dios, por el solo hecho de ser hija de Él, tienes esta posición y somos santas. Él nos ve perfectas por la obra de Cristo en la cruz que se ha vestido en nuestras vidas. Entonces Dios, en lugar de ver mi pecado, ve a Jesucristo en mí. Hay otro tipo de santificación, que es la santificación progresiva. Se refiere a lo que debería realizarse en nuestras vidas. Vida de separación para Dios, saliendo del pecado y del mal. Es un proceso de maduración, un proceso. La experiencia constante, el trabajo progresivo de continuar toda nuestra vida de cristianos. Cada exhortación de la palabra en cuanto a la vida cristiana se relaciona con este aspecto de la santificación al que Jesús también se refiere en su oración en Juan 17, cuando oraba por los suyos y decía, santifícalos en tu palabra es verdad. Y este es el aspecto de la santificación que hoy nos vamos a concentrar. Para esto es muy importante la cooperación del creyente. Debe haber un examen interno, una contaminación, un examen interno personal y confesión. Dice 2 Corintios 7:1, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y en la misma línea Pedro escribía, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Me gustaría que busquen este pasaje y lo marquen en sus Biblias, si no lo tienen marcado. 1 Pedro 1:5, y lo tengan siempre a mano en la mesita de luz o en un espejo, en un lugar que les recuerde, que les traiga la memoria para que puedan ir examinando y evaluando el corazón y acercándose a Dios con un corazón limpio. Una forma, ¿por qué les digo esto? Porque una forma particular de santificación práctica se refiere a la separación de la inmoralidad. Dice 1 Tesalonicenses 4:3 y 4, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os abstengáis de la fornicación, que cada uno sepa señorearse de su propio cuerpo en santificación y honra. Esto tiene que ver con un corazón limpio, puro, libre de pecado. Por lo tanto, ser santo es reflejar el carácter moral de un Dios santo. Dios quiere que sepamos, chicas, que Él se interesa por cada detalle y aspecto de nuestra vida. Quiere que vislumbremos las bendiciones de la santidad y las consecuencias de una vida limpia. Y por último, tenemos la santificación perfecta. Es a un futuro para nosotras como creyentes. Cuando veamos al Salvador cara a cara, quedará para siempre liberadas, vamos a quedar liberadas de todo pecado y contaminación. Seremos moralmente como el Señor Jesús, perfectamente santificadas. Qué maravilloso que es esto. Colosenses 1:22 dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Aquel día la iglesia recibirá su santificación definitiva, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa,
que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto lo dice Efesios 5, 27 y 1 Juan 3, del 1 al 3. Es decir, que para que tengamos en claro, vamos a comparar estos tres tipos de santificación como al hecho de comprar una casa o de alquilar una casa. Cuando recién entramos en una casa, la casa no está como a nosotros nos gusta. Está con las paredes destruidas, con los techos malos, despintada. Bueno, pero nosotros igual entramos en esa casa. El otro día una hermana de la iglesia me decía, yo igual sabiendo lo que la casa tenía, igual entré en ella. Bueno, ¿por qué? Porque tiene una visión, tiene una expectativa, tiene un proyecto. Bueno, esta es la santidad posicional. Cristo nos acepta, Dios nos acepta como somos y nos reviste de santidad. Pero con el transcurso de los años no quedamos igual que cuando nos hemos convertido. Vamos caminando, vamos creciendo, vamos aprendiendo. Lo mismo pasa con la casa. La casa, a medida que nuestra administración de la economía va avanzando, vamos pintando, arreglando, buscando la manera de que sea como a nosotros nos gusta. Tenemos una imagen en nuestra mente. Queremos que nuestra casa sea como esa imagen. Bueno, Dios también quiere que nosotros seamos como Él. Él quiere diseñarnos y quiere llevarnos a su imagen hasta el día que estemos con Él cara a cara. Como una casa que algún día, al final, quedará terminada, hermosa, como yo mentalmente la había proyectado. Y así es la santificación última, la santificación perfecta, cuando estemos con Él cara a cara. Entonces, ese proceso de ser hechos en la práctica, lo que ya somos en posición y lo que seremos finalmente, el que constituye el madurar de la vida del cristiano. O sea que se trata de un proceso. ¿Conviene la santidad a la mujer de hoy? Vamos a concentrarnos en la santidad progresiva. Es necesario, habíamos dicho, nuestra colaboración y que nos limpiemos de toda inmoralidad. Por alguna razón, el diablo nos ha engañado a las creyentes con falsas creencias acerca de pequeños pecados. ¿Qué es el pecado? Una definición dice que es errar en el blanco. José rehusó ceder ante el acoso de la esposa de su jefe porque él tenía un temor muy grande hacia Dios. Y dice la palabra de Dios, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? De manera que cualquier pecado que yo haga es un grande mal que lo hago contra Dios. No hay pecados pequeños, no hay pecados grandes como nosotros tendemos a jerarquizar. Muchas veces nosotras decimos, bueno, una pequeña mentira, pero Dios la aborrece. Nunca experimentaremos el dolor y el quebrantamiento por nuestro pecado hasta que entendamos que todo pecado que cometemos es pecado contra Dios. ¿Cuáles son los efectos del pecado? Aparte de afectar a Dios, a un Dios santo y a los que nos rodean, porque trae consecuencias tremendas, el pecado te decepciona. Nunca va a cumplir tus promesas. El pecado te engaña. Cuanto más terreno vos le cedas al pecado, más vas a discernir, vas a perder el discernimiento entre lo que está bien y entre lo que está mal.
Recordemos la vida de Saúl, que llegó a un punto que ya no sabía, la vida de Sansón. ¿Cuántos ejemplos que tenemos en la Biblia? Empieza a pensar que lo blanco es negro y lo negro es blanco, y así viceversa. Se vuelve ciego a la verdad y al alcance del pecado. El pecado te domina, te seduce con la ilusión de que es una entrada a la libertad, pero te convierte en esclavo. Dice Proverbios 5:22, al malvado lo atrapan sus malas obras, las puertas de su pecado. Es decir, el pecado te destruye. Y no solamente los pecados graves o mortíferos que comete tu vecino, tu prójimo o el que está al lado, sino que tu pecado leve, ese pecado que estás acariciando o eso que todavía no le has entregado al Señor, también puede ser destructivo. A lo mejor no has llegado, como nosotros jerarquizamos, a un adulterio, un robo, pero Dios puede experimentar la misma destrucción porque le hemos dado cabida a los celos, o a la preocupación excesiva, o a la ira, o a la autocompasión. Bueno, cada una de nosotras tiene sus puntos débiles, chicas, y sabemos lo que es. Entonces, vos te conformas con mantener un cierto grado de pecado en tu vida, siempre que puedas controlarlo y manejarlo. Recuerda, no existen pecados pequeños. Todo pecado que no ha sido confesado producirá una cosecha multiplicada, como advirtió Spurgeon. Quienes toleran el pecado en lo que consideran asuntos intrascendentes, pronto cederán en los mayores. El derrumbamiento moral o espiritual que más nos toma por sorpresa ocurre por lo general porque hemos pasado por alto las fisuras y grietas en nuestro andar con Dios y en nuestra conducta moral. Los deslices que parecen pequeñitos o inocuos, que no hacen mal a nadie, crecen rápidamente y abren el camino para consecuencias trágicas. Por ejemplo, el pecado sexual es la punta del iceberg que se asoma después de varios pecados ocultos, pornografía, lujuria, mentira, por ejemplo, que han sido ignorados o han sido justificados, ya sea por quien los comete o muchas veces por otros creyentes que evitan confrontar por temor a parecer intolerantes o acusadores. Miren, hay una historia que leí esta semana que me impactó muchísimo acerca de una rana. Se ha comprobado científicamente que la rana puede resistir viva a la presión de temperaturas muy altas. ¿Cómo hicieron este experimento? Colocaron una rana viva en una olla con agua caliente. Muy caliente, tibia, perdón. Entonces, la rana tenía capacidad para soportar la tibieza de esa temperatura. Después fueron aumentando el calor del agua y la rana fue tolerando más presión a más calor. Y así, ella hacía brincos para saltar, pero no quería salir de la olla porque estaba muy cómoda en ese calor de ese fuego que se le iba aumentando cada vez más sin que ella sepa. A medida que el agua se iba calentando más, ella hacía la prueba de saltar, pero llegó a un punto en que se quedó porque le gustaba estar donde estaba. Pero cuando le aumentaron ya al máximo de calor y quiso saltar, ya no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque no sabía que sus fuerzas se habían desvanecido debido a la presión de ese calor. Bueno, así pasa, chicas, con nuestros pecados que nosotras vamos acariciando en nuestros corazones y no los confesamos, no los apartamos, no nos arrepentimos de ellos. Va a llegar un momento en que no vamos a darnos cuenta y vamos a querer salir, vamos a estar atrapadas por él. Dice Oseas capítulo 14 del 4 al 7.
Yo corregiré su rebeldía y lo amaré de pura gracia, porque mi ira contra ellos se ha calmado. Yo seré para Israel como el rocío y lo haré florecer como el lirio. Tendrán el esplendor del olivo y la fragancia del cedro del Líbano. Volverán a habitar bajo mi sombra y crecerán como el trigo. Entonces, ¿qué me dice Dios? Dios me da esperanza, me dice arrepentite, confesá, volvé a mí. Espero que puedas dar este paso de examinación, de arrepentimiento, de confesión y seas restaurada. ¿Por qué? Porque no podemos disfrutar de la santificación progresiva acariciando un pecado. Es necesario que cada día nos presentemos ante Dios, le pidamos que nos abra nuestros ojos y que nos aparte inclusive de aquello que nosotros no estamos viendo, que nos ayude para que podamos estar en su camino, en su voluntad, agrandándole a Él. Solo así podremos continuar por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y para ello, Dios nos da medios de gracia en la santificación. Ahora, la pregunta que hacemos es esta: ¿cómo se transforma el cristiano en más santo, más semejante al Señor? La respuesta la hallamos en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. La santidad práctica proviene de nuestra ocupación con el Señor. Es un principio de vida que nos vamos asemejando a aquello que adoramos. Cuando más contemplemos a Cristo, tanto más nos volveremos cuál Él es. Dice 1 Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Dios es el motivo por el cual debemos ser santas. Él es quien hace posible nuestra santidad y lo hace a través del Espíritu Santo. Vamos a ver ahora cuáles son esos medios de santificación. Lo tenemos en la obra de Dios. Las Escrituras nos muestran cómo se manifiesta en la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por ejemplo, Dios santificó a Cristo y lo envió al mundo. Juan 10:36. Esto es, el Padre puso aparte el Hijo para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Jesús se santificó a sí mismo, Juan 17:19. En otras palabras, Él se apartó, se colocó aparte a sí mismo para interceder por su pueblo. La obra del Espíritu Santo tiene preeminencia en el proceso de santificación. El fin de la santificación es la conformidad a la imagen de Cristo y es el Espíritu que nos transforma de gloria en gloria en la misma imagen. Por el poder del Espíritu Santo, dice Romanos 8:13, hacemos morir las obras de la carne. El Espíritu Santo, dice Efesios 1:17, es el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. El trabajo claro que realiza el Espíritu Santo dentro de cada creyente opera en nuestras vidas de un modo efectivo y continuo. O sea que es un proceso para que cada una de nosotras podamos ser llenas de la plenitud de Dios y obremos como Él nos ha llamado. Ahora, la obra de la santificación en nosotros, las creyentes, las que habitan en nosotras por su poder. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces las Escrituras dicen claramente que hay ciertas cosas que tengo que hacer, que son vitales en el proceso de la santificación. Por ejemplo, 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice 1 Corintios 10:14, huir de la idolatría. 2 Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia. 1 Timoteo 4:5, practica estas cosas. Gálatas 6:2, sobrellevad uno las cargas de los otros. Observan el equilibrio que hay entre la persona y el Espíritu Santo. Es muy básico hacer morir en mí las obras de la carne. Dice Romanos 8:13, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El sujeto del verbo hacéis morir es vosotros, no el Espíritu. Sin embargo, lo que hago, lo hago por el Espíritu. La vida que no satisface los deseos de la carne es la vida que camina por medio del Espíritu. Y no obstante, es a mí a quien se manda que camine por medio del Espíritu. Otro medio de santificación es la palabra de Dios. La lectura, la meditación, la memorización, el uso de la palabra es crucial. El Señor Jesucristo en Juan 17:7 oró para que el Padre santificara a los creyentes por medio de la palabra. Y sirve del mejor ejemplo de la necesidad de usar debidamente la palabra cuando se enfrentó a Satanás en la tentación. También tenemos a Pablo en sus viajes misioneros. Su centro siempre fue la predicación de la palabra de Dios. Y de la misma manera que los niños desean la leche sin adulteración del pecho de la madre, así nosotras debemos desear, continuar deseando la leche espiritual, como dice primera Pedro 2:2, como niños recién nacidos. Aquí no se refiere a los recién convertidos. Representa una analogía en realidad entre el recién nacido y lo que anhela cada creyente. El problema no es que los cristianos maduros evitan utilizar la palabra de Dios, sino que se contentan con no pasar de ese estado de niños, de ese estado de, y vamos a llamarlo algo así como infantil y espiritual. Las verdades que son alimentos sólidos también tienen que formar parte de la dieta del creyente. Es decir, tenemos que ir siempre a un nivel más alto para que tengamos una espiritualidad bien fundada y equilibrada. Pero hay dos extremos que tenemos que evitar cuando usamos la palabra de Dios. Uno es lo que se ha llamado, según Shaire, la esquizofrenia espiritual, que es un tipo de psicosis caracterizada por la pérdida de contacto con el medio ambiente y la desintegración de la personalidad. Es decir, el esquizofrénico espiritual nunca deja de estudiar la Biblia, pero no permite que la Biblia mantenga contacto con su vida diaria. Es decir, tiene una ortodoxia, tiene una lectura, pero no tiene una ortopraxis, es decir, no tiene una práctica. Su vida no da fruto de lo que está leyendo, no ha bajado a su corazón, no la ha hecho real en su vida. O sea que es un oidor, pero no un hacedor de la palabra. Su conocimiento de la palabra no va integrado con la vida, con los hábitos de vida. La doctrina que no es práctica no es saludable. Y la práctica que no es doctrinal no está bien cimentada. Y otro extremo que hay que evitar es el misticismo. Es la gente pseudo espiritual. Muchos dicen, ay, el Señor me ha indicado que no tengo que ir a la iglesia. Otros dicen, ay, el Señor me ha dado un pensamiento esta mañana con tal versículo. Pero cuando uno va a la palabra de Dios y busca ese versículo, se da cuenta que ese versículo no existe. O muchos dicen, yo no necesito que nadie me enseñe la Biblia, porque mi único maestro es el Espíritu Santo. Por supuesto que el Espíritu Santo
nos habla, nos enseña el significado de la Biblia y de su ministerio. Pero la Biblia también no dice que su ministerio de enseñanza sea siempre directo. En la mayoría de las veces, chicas, viene acompañado de la enseñanza de maestros, viene acompañado de prédicas de pastores, de lecciones. El aplicar la palabra solamente el sentido místico puede llevarnos a varios errores. Entonces, ¿de qué modo puedo yo estudiar la palabra con provecho para que el Señor la use en la santificación de mi vida? Es muy sencillo. Hay que leerla, hay que entenderla y hay que obedecerla. Para eso hay muchos recursos. Te puedes acompañar de un diccionario cristiano. Hoy tenemos muchos medios a nuestro alrededor, inclusive en el celular. Podemos tener comentarios, podemos tener diccionarios online que nos dan el sentido de palabras que tenemos en la Biblia y que no sabemos su significado. Pero lo más importante es la persistencia. Tengo que leerla todos los días. Leer, hay quienes dicen que es mejor leerla por secciones. Una semana leen, otra semana no la leen. Pero esto no es bueno, chicas. Lo importante es leerla todos los días y continuar leyéndola. Nosotros en la iglesia tenemos un método de lectura de la Biblia en un año y todos los días vamos leyendo entre 5 o 4 capítulos por día. ¿Cuánto te lleva de tiempo? No más de 15 minutos. ¿Cuánto te enriquece? Todo el día. Y te ayuda a enfrentar los malos pensamientos, te ayuda a enfrentar los sentimientos, te ayuda a enfrentar, todo lo que trae cada día. Lo importante es leer y continuar leyendo. En cuanto a entender a la palabra, hay muchas cosas que pueden ayudar. La traducción de la Biblia, hoy tenemos muchas traducciones, siempre es bueno seguir la Reina Valera y compararla con otros. Otra ayuda para entender la palabra son los comentarios, pero hay que tener en cuenta que Dios no quiere confundirnos y cuando nos habla, nos hace a través de palabras claras, de modo que no tengamos que estar buscando un sentido oculto de lo que dice la palabra ni una interpretación profunda. No nos tenemos que preocupar por lo que todavía no entendemos, sino más bien por lo que entendemos plenamente. Cuando persistimos, descubrimos que la Biblia es cada vez más inteligible, es más entendible. Si quieres entender cada vez más la Biblia, empieza a usar los recursos que hoy tenemos. Puedes entrar en un estudio bíblico, en un instituto bíblico. Hoy tenemos muchos institutos online que nos ayudan y nos enseñan. Pero el conocimiento de la palabra de Dios sin la obediencia no vale. Por eso, las reacciones que tengamos al estudiar las palabras de Dios nos tienen que ser para acercarnos más y más al Señor. Aquella mujer que persiste en la lectura y obedece su palabra tendrá de Dios mayor comprensión de Él, de la verdad y de su voluntad. El Espíritu Santo ha sido enviado específicamente para darnos entendimiento sobre las cosas de Cristo. Y Él, que es el autor divino de la palabra, no va a dejar de hacer su trabajo. Otro medio es la oración. Es un medio de santificación maravillosa. Esta fue una de las prácticas de la iglesia primitiva. Y el Señor Jesús habló sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En Lucas 18:1. La palabra desmayar significa descorazonarse o cansarse. También el apóstol Pablo dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4:12. Perseverad aquí significa tener energía. Dedicate a la oración con energía. La oración es un medio vital de santificación. Dice Juan
15:7, conforme a su voluntad y creyendo, y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Es decir, ¿qué significa esto? Que Dios quiere que nos presentemos ante Él cada día, tal como estamos, y tengamos una actitud de constante oración. No sé, aquí todas estamos a todos nos afecta la condición sanitaria que estamos viviendo con el tema del COVID, pero todas tenemos temor a esa tos seca, ¿no es cierto? Esa tos que te pica la garganta. No siempre tosemos, pero llega un momento en que ya la garganta no da más y te produce esa tos. Bueno, así es la oración. No siempre a lo mejor estoy orando, pero a cada momento, en cada situación de la vida, sé que estoy conectada con el Señor. Entonces, cuando el Espíritu me habla, es la oportunidad para conectarme con Él y orar. Yo puedo orar como mientras voy caminando, mientras voy al trabajo, mandar flechas de oración, como se dice, pero también es bueno que tenga mi hora de oración, de estar a solas con Él, de escucharle a Él, de esperar, de tener ese tiempo en el cual yo sea nutrida por la voz de Él y aprender a orar con la palabra de Dios, con la Biblia abierta, leyendo un salmo. Un buen ejercicio que les dejo es que busquen el Salmo 146, léanlo orando. Y cuando lleguen a ese versículo que ustedes sienten que el Espíritu Santo le está hablando, deténganse y oren con mayor energía en ese versículo. Otro medio de santificación es la comunión y la adoración. Además de enfatizar la lectura y la oración, la iglesia también continuaba, la iglesia primitiva, en comunión y en el partimiento del pan. La adoración colectiva de la iglesia, la cena del Señor, chicas, es otro medio de santificación. Muchos carbones juntos hacen un buen fuego, dijo Samuel Rutherford. La Biblia afirma que es necesario el compañerismo del grupo. En los Hebreos, el autor dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos a la edificación, a la cena del Señor, a la lectura de la palabra de Dios, el testimonio de los no convertidos, la predicación de oradores especiales, la disciplina y el ejercicio de los dones espirituales. Esto lo vemos en Hebreos 10:25, 1 Corintios 14:26, Colosenses 4:16, entre otros. Todas estas cosas son necesarias para avanzar en la vida espiritual y la iglesia local tiene que practicarlos. Tiene que haber un equilibrio, chicas. No puede ser que no vayamos a la iglesia por decir, lo he visto por Zoom, cuando yo tengo una reunión presencial que ha sido convocada por los pastores, que ha sido convocada por los grupos ministeriales, por los líderes. Tengo que apoyar, tengo que ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios me lo pide, porque Dios me lo ordena, Dios me pide que me involucre en el servicio cristiano. Hay muchos que dicen, yo me quedo en mi casa y hago la iglesia en mi casa, pero eso no es bíblico. Dios quiere que nos reunamos en un lugar específico, bajo sus ordenanzas, bajo la práctica del compañerismo, bajo el ejercicio de los dones. ¿Cómo vas a desarrollar tus dones si no vas a la iglesia? ¿Qué don estás desarrollando? Si todavía no lo estás haciendo, habla con tu líder, habla con tu pastora, y ponete a trabajar. En nuestra iglesia los pastores siempre dicen, aquí no hay manos desocupadas. Todos tienen que estar trabajando. Todos se tienen que estar involucrando, porque cuando vos te involucras, no estás ociosa y sos menos propensa a ser blanco del enemigo, y aparte porque Dios te lo manda. Así que sabemos que es muy importante. Y por otro lado, la adoración. Es muy importante la cena del Señor, que vayamos
cada día, cada primer domingo, cada primer día de la semana. No, ay, no, y no tengo ganas. No voy a ir. El Señor me está esperando. Es la mejor reunión para adorarle a Él, para llevarle lo que tengo para darle a Él y recordarle lo que Él es en su muerte por su cuerpo y por su sangre, en su resurrección, en su sangre, lo que Él ha derramado y cómo me limpia a mí de todo pecado. O sea que es una reunión espectacular, donde cada día, cada primer día de la semana, yo renuevo mi comunión con el Señor mediante la adoración a Él. Aparte, Él me lo ordena. Él me pide que haga memoria de Él. Después lean 1 Corintios 11, del 27 al 32. Tomamos del pan para hacer memoria del cuerpo y del vino para hacer memoria de la sangre de Cristo y sobre todo para hacer memoria de su entrega y de su resurrección y del hermoso regalo que nosotros tenemos en Él. Por último, tenemos la santificación también en todas las áreas de nuestras vidas. En el trabajo, en mi hogar, con mis hijos, en lo que haga. No puede haber una dualidad de vida. No tiene que haber en mi vida un hablar una cosa y el hacer otra, porque esto es lo que más van a rechazar quienes están a nuestra lado. En conclusión, ¿conviene la santidad a la mujer de hoy? Claro que sí. Es la respuesta a una vida plena. La verdadera santidad es el camino a la plenitud de vida y de gozo. Es vivir feliz. ¿Quieres ser feliz? Acércate al Señor. Refleja su belleza y su esplendor. La verdadera santidad se cultiva en el seno de una relación con Dios. Su amor por nosotros nos mueve a rechazar cualquier otro amor que sea inferior y todos los placeres efímeros que podamos ofrecer. A medida que crece nuestro amor por Él, nos motivamos en la vida de santidad. La santidad, chicas, sí implica renunciar. ¿A qué voy a renunciar? Bueno, si te levantas, no prendas primero el celular, prende esto, prende la palabra de Dios. Se pide que por favor no agarren el celular ni bien se levantan de la cama, sino que agarren la palabra de Dios. Eso es santidad práctica, de renunciar a mirar un diario o a mirar una noticia que a lo mejor me va a traer más nervios o me va a desestabilizar. Y qué mejor que empezar el día con la palabra de Dios. La santidad implica seguir normas, pero la obediencia que Dios nos pide no es costosa, no es gravosa, es la respuesta del gozo, del amor, de que Dios nos ama y que nos ha creado para disfrutar de una plena comunión con Él. A medida que vayas leyendo la Biblia, lo vas a conocer más, lo vas a amar más, vas a tener un vínculo mayor con Él. Entonces, ¿cuál es el consejo que hoy se nos da en esta santidad progresiva? Trate de orar cada día, que cada reacción a cada acontecimiento del día le lleve más cerca del Señor y nunca más lejos de Él. Pídale a Dios que le ponga freno a esas actitudes y pensamientos que podrían impedir el ministerio de su gracia en cada una de las situaciones que nos toca afrontar día a día. Los medios de gracia, chicas, para nuestra santificación están a nuestro alcance, están a nuestro alrededor. Es mi responsabilidad entregarme a Él totalmente, sin recursos, confesar, apartarme y usarlo al máximo para su gloria. ¿Conviene la santidad? Sí que conviene. Que te puedas apropiar de esto que Él ya nos ha revestido, porque decírtelo, sos santa, soy santa, y como hija de Él, practica cada día la comunión, avanzando a un nivel más alto con la lectura de la palabra de Dios, con la oración y con las ordenanzas bíblicas eclesiales. Quiero terminar con este versículo de 1 Tesalonicenses 5, 23, 24. Que Dios mismo, el Dios de paz,
lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que lo llame es fiel y así lo hará. Amén.